Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Recordarles que estamos trabajando con el modelo general de sistemas, un enfoque teórico de entre los más importantes que tiene la gestión empresarial, que nos permite caracterizar esencialmente el funcionamiento de las organizaciones. Este modelo ahonda en el objeto de estudio de la gestión, que es el que hemos estado destacando en nuestras sesiones, el proceso de gerenciamiento, es decir, aquel proceso que permite convertir insumos en resultados. No es un único proceso, son muchos los procesos que se desarrollan dentro de la organización. Y ahora vamos a ver algunas de las características más relevantes de estos procesos. Les voy a compartir una imagen. Una pizarra en realidad, en la que vamos a ir trabajando estos elementos. A ver, el enfoque que estamos manejando enfatiza en que las organizaciones generan como resultado final un producto o servicio. Este producto o servicio es el resultado de haber transformado insumos a través de procesos en productos o servicios. Podríamos aplicar en términos generales a toda la organización o específicamente a un departamento, unidad, área o gerencia. Por ejemplo, a una panadería, su producto o servicio, en este caso es un producto de carácter tangible, el pan, o podríamos aplicar a un departamento, unidad, área o gerencia. Por ejemplo, el departamento de contabilidad, su producto o servicio, en este caso es un servicio plasmado en un documento concreto que son los estados financieros. En el caso concreto de la panadería, su insumo principal va a ser la harina. En el caso concreto del departamento de contabilidad, los documentos mercantiles. Es decir, que se transforma insumos, entra como harina, sale como pan, entra como documentos mercantiles y a través de procesos contables se convierte en estados financieros. Proveedores que nos proporcionan los insumos y el producto o servicio, que puede ser un subproducto o un subservicio también, está destinado a un cliente concreto, a un destinatario, usuario o beneficiario del producto o servicio, que va a exigir calidad. Es decir, no va a adquirir cualquier producto o servicio, va a requerir calidad, calidad que vamos a conocer en cuanto a sus connotaciones objetivas medibles a través del cumplimiento de atributos de calidad del producto o servicio, y estos atributos se materializan en indicadores que permite la diferenciación objetiva de la evolución en el tiempo de esos atributos de calidad. Bien, ese es el enfoque que hemos estado manejando y quiero destacar fundamentalmente que estos procesos, que es donde vamos ahora a trabajar, se constituyen en el objeto principal de la gestión, ¿verdad? Estos procesos tienen dos connotaciones, o pueden ser parte del proceso primordial, es decir, aquel que permite transformar insumos en resultados y es la actividad primordial de esa organización. Si es una empresa industrial, esa actividad primordial o ese conjunto de actividades primordiales de carácter secuencial es producir y vender. Y el otro componente de los procesos serían los procedimientos de apoyo, que tiene que ver con el desarrollo de actividades
en el campo de la gestión administrativa financiera, referidos a la gestión de los recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos y los servicios generales. Es decir, los procedimientos de apoyo están vinculados con la gestión administrativa financiera o desde la perspectiva del desarrollo teórico de los sistemas, aquellos que tienen que ver directamente con la gestión del recurso humano, material, financiero, tecnológico o servicios generales. Para estos procesos y procedimientos que transforman insumos en resultados y que crean un valor agregado en el producto o en el servicio, son factibles, comentábamos, porque para su ejecución la organización dispone de hardware o activos, software o elementos tecnoorganizacionales que apoyan o coadyuvan el desarrollo de los procesos en la medida de que estos viabilizan el mismo y el componente humano, ¿verdad? Entonces, si hacemos una referencia a una institución universitaria, el producto o servicio sería la formación en educación superior, su insumo principal, la información, pues a través de un proceso de enseñanza, aprendizaje, la información se va a convertir en formación. Mi proceso primordial, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una secuencia lógica de pasos y varios procedimientos administrativos que coadyuvan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esa dinámica es que el modelo general de sistemas nos ayuda a una comprensión esencial del funcionamiento sistémico de la organización y que esta condición se da de carácter ordenado y no de manera caótica en las organizaciones. En consecuencia, el modelo general de sistemas fundamentalmente es un ordenador. Ahora, destaquemos algunos de los factores esenciales de los procesos que son los que nos permiten garantizar esta calidad a la que hacía referencia. Entonces, gracias a los procesos es que se puede garantizar la calidad. El mejoramiento de los procesos es la estrategia fundamental para garantizar la calidad que implica el cumplimiento de atributos de calidad y medido a través de indicadores que muestran la evolución en el tiempo de esos indicadores o de esos atributos. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esas características básicas de los procedimientos y procesos? Y eso lo voy a reflejar acá a manera de puntos específicos en el que vayamos a destacar cada uno de esos factores. Primero, los procesos y procedimientos son una secuencia de pasos o de actividades, una necesariamente después de otra, o en algunos casos se desarrollan en paralelo, que van a generar siempre un resultado. Es decir, no tendría sentido un proceso o un procedimiento que no genere un resultado. Este resultado puede ser un producto o un servicio, o puede ser un subproducto o un subservicio. Sin embargo, el componente fundamental es que los procesos y procedimientos de apoyo generan siempre un resultado. Bien. El segundo elemento que vamos a destacar de los procesos y procedimientos es de que básicamente todo proceso y procedimiento debe tener una actividad de inicio y una actividad final que genera el resultado. No es una secuencia indefinida de pasos, es una secuencia definida, finita de actividades que podrían tener un ciclo de duración corto, mediano o largo,
¿verdad? Por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un ciclo de duración largo que va desde el diseño de la malla curricular, la configuración de los planes globales, procesos de apoyo de inscripciones, el tema de las actividades académicas, la evaluación y el cierre del semestre, llamémoslo así. Entonces, en un semestre es que se desarrolla todo el proceso. En otros casos, volviendo al ejemplo de la panadería, ya no tiene ese carácter secuencial de un semestre, sino más bien es más corto. Jornadas laborales diarias que generan un proceso de elaboración del pan que va desde el amasado, el moldeado, el horneado, etcétera, pero que tiene un ciclo de duración más corta, pero siempre tiene una actividad de inicio y una actividad final. Lo ideal, y esto tipifico como tercer punto, es que estos procedimientos, ¿sí?, deben estar documentados. Actividades apoyadas por documentos. ¿Bien? Mínimamente la actividad de inicio y la actividad final. A ver, veamos, por ejemplo, lo que algún momento se comentaba, un proceso de reclutamiento y selección. Tenemos una actividad 1 más una actividad 2, 3 y actividad N, digamos. ¿Verdad? Donde la actividad 1 es la actividad de inicio y la actividad N, la actividad final que van a generar un resultado. Entonces, ese proceso va a iniciar ese procedimiento de apoyo con un documento. Va a ser una solicitud de contratación de personal. Es un documento estandarizado que, además de expresar el requerimiento, acompaña el presupuesto, la disposición de recursos para la contratación, seguramente el manual de funciones, qué roles va a cumplir esa persona que se le va a contratar en la organización, la estructura organizacional y también la disponibilidad presupuestaria requerida. Entonces, debe estar documentado una solicitud de contratación. Y después del desarrollo de la secuencia de actividades, voy a llegar a una actividad final o de cierre última, que como resultado de ese proceso de contratación, voy a emitir el contrato de trabajo, con lo que concluiría el proceso. Entonces, mínimamente debo tener documentados esos elementos fundamentales del proceso. Lo que no contrapone el hecho de que aparezcan otros documentos en el transcurso del procedimiento. Por ejemplo, la actividad 2 puede ser una convocatoria, otro documento. La actividad 3 puede implicar un acta de recepción de currículums. La actividad 4, un informe técnico económico. La actividad 5, un informe sobre las entrevistas, etcétera. Y al final voy a tener documentos de carácter secundario que aparecen en el proceso y documentos de carácter primario. Y la organización debe tener adecuadamente definidos sus documentos con carácter estandarizado, porque los procedimientos y los procesos tienen carácter rutinario y son repetitivos, de manera que cada vez que tenga que proceder con con un procedimiento de reclutamiento y selección, vaya a utilizar los mismos documentos y se establezcan criterios de ordenamiento sobre la base de estándares comunes. Esto, miren, es muy importante, porque al final lo que incide el modelo general de sistemas es que en el aparente caos, en las organizaciones debe estar el orden. Y ese es el fundamento esencial de la organización y métodos. Convertir el caos en orden, estandarizar procesos, de manera que podamos documentar y evitemos fallas de control
En la actualidad, muchas autoridades están teniendo dificultades porque no tienen adecuadamente documentados sus procesos, por más que hayan obrado sin dolo. Sin embargo, el no disponer de la información coherente, racional, ordenada en función a estándares específicos, obviamente evita a que se generen los descargos suficientes y la rendición de cuentas, la transparencia de la información. Entonces, qué importante es disponer de procesos de esas características, adecuadamente documentados. Un proceso de producción debería estar documentado también, ¿verdad? Si voy a elaborar el pan, al final tendré pues un documento que me indique la cantidad de productos que he obtenido y esté adecuadamente documentado. Un inventario final de producto terminado. Entonces, mi producto o servicio no es el pan, es el inventario que refleja el producto como tal, es el documento. Al igual que la actividad de inicio, es el inventario de entrega de insumos, etcétera. ¿No? En todo caso, en un momento vamos a ver la diferencia que existe entre los procesos y procedimientos y en qué enfatiza. Bien, el cuarto elemento que debemos destacar, y es el que hacía referencia, que estos procesos deben incidir en la estandarización. ¿Qué implica este concepto de estandarización? Que al ser actividades de carácter rutinario y son repetitivos, debemos disponer de manuales, de procesos y de procedimientos que ayuden a representar estándares comunes para el desarrollo de esas actividades. Eso significa que cada vez que debo contratar personal, voy a acudir a la utilización de los mismos documentos, los mismos pasos, los mismos elementos de control. Esto implica la estandarización. No se podrían dar procesos que vulneren esos elementos. Y mejor si apoyo esa estandarización con normas específicas. El quinto elemento que debemos destacar, y es el que mencionaba hace un momento, es de que estos elementos deben estar plasmados en manuales administrativos. Manuales administrativos. Si son procesos, es decir, del núcleo básico de operaciones, como el caso particular de la elaboración del pan, voy a elaborar un manual de procesos. Donde voy a enfatizar específicamente en las actividades o acciones y el documento en el que voy a reflejar gráficamente esos procesos se denomina el diagrama o TIDA. Es decir, operación, transporte, inspección, demora, almacenamiento. Me interesan las acciones operativas, ¿no? ¿Qué operaciones estoy desarrollando? ¿Cómo estoy llevando la materia prima? ¿Dónde se realiza la inspección? ¿Dónde se suscita una demora en el proceso? Etcétera. Y en el caso particular de los procedimientos de apoyo del ámbito de la gestión administrativa financiera, debo enfatizar los procedimientos administrativos en el flujo del documento, un manual de procedimientos y la representación gráfica de ese procedimiento administrativo se realiza en flujogramas. ¿En qué enfatiza este flujograma? Miren, esto es muy importante. ¿Sí? Este flujograma va a enfatizar fundamentalmente en dónde se emite el documento,
quién es el responsable de la emisión de ese documento y dónde se resguarda esa información. ¿Sí? Un procedimiento de compra, dónde emito el documento y dónde se resguarda esa información. ¿Ya? Y obviamente, ¿con qué actividad inicia el procedimiento y con qué actividad concluye? ¿Bien? Algunos de los aspectos a destacar del procedimiento administrativo, pero lo esencial, como les comentaba, estimados jóvenes, tiene que ver fundamentalmente con la emisión de los documentos administrativos. La emisión de los documentos administrativos son los que resguardan el control de cada uno de las actividades que se desarrollan en la organización. Bien, estos elementos me gustaría, por favor, que tomen en cuenta respecto a la relevancia que tienen los procesos. Ahora hay un factor que hemos venido trabajando bastante, es el hecho de destacar que los procedimientos y el enfoque de sistemas, sobre todo, implica ser un ordenador. Si tuviéramos posibilidad de observar las actividades que se desarrollan en la organización, seguramente veríamos una nube de actividades de estas características, donde todo aparenta ser caótico dentro de la organización, ¿verdad? Actividades que se relacionan unas con otras y donde está todo estructurado en escenarios altamente caóticos, no comprensibles, como una nube de puntos, ¿ya? O si vemos a nivel macro, ya no hacia adentro las actividades de la organización, sino a la empresa como parte de un contexto, de igual manera vamos a ver lo que se denomina el ecosistema, donde la organización efectivamente hace y es parte de un ecosistema. El gestor vinculado a la organización y sus métodos, en este caos debe encontrar el orden y debe también estandarizar esos elementos que le permitan convertir esos escenarios caóticos en escenarios totalmente ordenados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a observar que la empresa o la organización que está conformado por sistemas o subsistemas es parte de un conglomerado de sistemas que hacen a un escenario altamente competitivo del cual es parte la organización, ese escenario competitivo, y que a la vez existen factores de carácter más macro o variables, como los factores de orden político, económico, social, cultural, etcétera, que trascienden a la estructura de ese escenario competitivo del sistema y de la empresa. Y obviamente existe un entorno mucho más macro que hace a variables del medio ambiente, mucho más incontrolables inclusive, ¿verdad? Entonces hay un criterio de ordenamiento a nivel del ecosistema en el que podemos observar ese entorno de relaciones de la organización. Y si miramos hacia adentro, obviamente también se da ese sistema de relaciones, ¿no? Y vamos a identificar dentro de la organización una unidad o célula, que sería la actividad, donde el conjunto de actividades comunes va a formar el proceso.
Y el proceso tiene una actividad de inicio, decíamos, y es la sumatoria de varias actividades. Que nos va a generar un resultado concreto. El conjunto de procesos forma los subsistemas, procesos comunes. Los subsistemas comunes forman el sistema. Los sistemas, el ámbito de gestión, sistemas comunes me refiero, y obviamente los ámbitos de gestión que hacen a la organización forman la empresa, organización, institución, ente, dirección, etc. Entonces hay un criterio de ordenamiento. El enfoque de sistemas es ante todo un criterio de ordenamiento. También hay una célula y cómo se concibe esta célula como parte de, por eso el concepto de sistemas es bastante objetivo, dice, es un todo formado por partes que interrelacionan entre sí. Entonces, la actividad es parte de ese todo, del proceso, del subsistema, del sistema, de la gestión, de la empresa. Bien, y obviamente la organización estructura todo un sistema de documentos a objeto de garantizar cada uno de estos lineamientos de orden en la práctica formal de la administración o de la gestión, que son documentos de carácter normativo. A ver, veamos este elemento. Las actividades van a estar reflejadas, por ejemplo, en el manual de funciones. ¿Sí? Los procesos, ¿dónde van a estar? Los procesos van a estar reflejados en el manual de procedimientos y el manual de procesos. Procedimientos administrativos, procesos operativos. Los subsistemas. ¿Dónde están los subsistemas estructurados? En un mapa de procesos. Por ejemplo, Michael Porter trabaja bastante con mapas de procesos donde se reflejan los diferentes subsistemas que se desarrollan en la organización. Los sistemas, ¿dónde van a estar reflejados? Los sistemas están reflejados en normas o reglamentos organizacionales. A ver, si hacemos referencia a una institución pública, ¿dónde está reflejado los sistemas que hacen a la gestión administrativa financiera? En la ley 1178. Describe cada uno de esos sistemas, ¿verdad? La gestión, ¿dónde está reflejada la gestión? La gestión está reflejada en la estructura organizacional. En términos macro, la estructura organizacional del organigrama lo que hace es mostrarnos los ámbitos o campos de gestión. A ver, veamos una empresa cualquiera. Tenemos acá un pequeño organigrama, está la gerencia general. La gerencia general va a estar conformada por la gerencia administrativa financiera, la gerencia de producción y la gerencia de comercialización. Este simple relacionamiento que estamos viendo de casillas nos está mostrando la gestión. ¿Sí? Hay una gestión estratégica, hay gestión administrativa financiera, alguien que administre, gestión de producción, alguien que produzca, gestión de la comercialización, alguien que venda. La estructura macro del organigrama, que es reflejado en un organigrama, nos muestra los diferentes campos de gestión. Si hacen un análisis
del organigrama de la universidad pública, por ejemplo, no van a encontrar gerencia de producción y comercialización, van a encontrar facultades donde se desarrolla la gestión de la formación. Van a encontrar unidades, por ejemplo, la dirección de investigación, ¿no?, que se ocupa de la gestión de la investigación, de la interacción, etcétera. Entonces, la estructura básica nos muestra los campos de gestión. Y por último, tenemos en esa configuración a la empresa, ¿verdad? Donde reflejamos la característica esencial de la empresa en su estatuto, en su acta de constitución, donde está justamente representado la razón esencial de esta organización. Entonces, desde la perspectiva de los procesos como tal, existen criterios de ordenamiento. No es caótico, y si lo es, el gestor debe establecer los criterios de ordenamiento que nos ayuden a generar una comprensión objetiva de ese sistema empresarial. Conjuntos de actividades representados en manuales de funciones, procesos que obtienen resultados descritos en manuales de procedimientos y de procesos, de procedimientos administrativos que enfatizan en el flujo de documentos y que sirven para el resguardo y control y rendición de cuentas, procesos representados en manuales que coadyuvan en la productividad, en la innovación, en la mejora y en el rendimiento, sobre todo garantizando por el uso efectivo de los recursos financieros, del tiempo y los resultados. Subsistemas descritos en mapas de procesos que debe tener la organización, adecuadamente descrito. Los sistemas en reglamentos de orden organizacional, manuales organizacionales también podrían ser, donde se describe cada uno de los sistemas y el propósito de cada uno de los mismos, qué unidades conforman cada uno de los sistemas, qué resultados obtienen, qué insumos utilizan, cuáles son sus procesos primordiales, etc. La gestión que está descrita en la estructura organizacional y obviamente la institución como tal, que está apoyada por un estatuto o un acta de constitución donde se describe. ¿Qué quiero destacar de todo esto? Que el orden, ¿no?, que es la razón esencial de la organización, está apoyada en documentos. Algún momento representaba de esta manera el concepto. Que si damos una lectura a lo que acabo de escribir, aparentemente es algo sin sentido, pero si le pongo orden, ¿sí?, que es justamente el propósito esencial de la organización. Ordenar. En un ambiente ordenado es que se pueden generar más rápidamente los resultados. Y no pierdan de vista la perspectiva, estimados jóvenes, de que la mejora de la calidad se logra a través de la estrategia fundamental, que consiste en el mejoramiento de los procesos. Si quiero obtener un pan de mejor calidad que satisfaga la expectativa de ese cliente, es decir, que no sea un pan quemado, ¿cuál es mi estrategia? Mejorar los procesos. ¿Y cómo mejoro los procesos? Mejorando el hardware, el software y el componente humano. Si quiero mejorar un producto o servicio, que podría ser los estados financieros,
que debe cumplir atributos de calidad. Un atributo de calidad del estado financiero puede ser que sea oportuno, que no tenga errores. Si quiero evitar a que tenga errores esos estados financieros, ¿qué debo mejorar? Debo mejorar los procesos. ¿Cómo mejoro los procesos? Mejorando el hardware, el software, el componente humano. Si quiero mejorar ese proceso de contratación, que debe cumplir atributos de calidad, ¿verdad? Mi estrategia es, nuevamente enfatizo, mejorar los procesos. Para garantizar la calidad, la estrategia es mejorar los procesos. ¿Y cómo se mejoran los procesos? Mejorando incidiendo en el hardware, en el software, el hardware, los activos fijos, el software, los componentes de carácter tecnoorganizacional y las personas, el humanware, que son los que desarrollan los procesos, los factores tecnoorganizacionales básicos para desarrollar los procesos, cualquier proceso. Hay una variable más que se utiliza mucho en este último tiempo, que es la inteligencia artificial de carácter transversal, que está incidiendo mucho en el desarrollo de los procesos.